¿Has recibido un mensaje así que dice podemos hablar? ¿Cuál sería su reacción a este tipo de mensaje de texto? Probablemente te pone nervioso porque sabes que después de un mensaje así habrá una conversación difícil, una conversación honesta y tal vez emocional. Muchas veces significa que es algo que no podemos resolver por un mensaje de texto, pero hay que hablar honestamente, francamente, sin pretenso. Y muchas veces, si has recibido un mensaje así, significa que hay algo entre ti y la otra persona que tenemos que resolver, o que hay alguna dificultad o tristeza muy dura y esta persona tiene que hablar contigo. Este tipo de mensaje significa que habrá una conversación honesta. Y eso es lo que vamos a encontrar en los Salmos. En estas semanas vamos a estudiar en los Salmos conversaciones honestas con Dios. Conversaciones que tienen emociones honestas. Y este tipo de mensaje y este tipo de conversación honesta y emocional, a veces tenemos miedo. Pero sabemos que al fin estas conversaciones son buenas, porque tenemos la oportunidad de hablar de lo que es el problema real. Tenemos la oportunidad de hablar sobre nuestras emociones y no mentir, pero hablar sin pretenso. Y eso es lo que vamos a estudiar en los Salmos. Eso de ser honesto, de lo que nos molesta, de nuestras dificultades, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras tristezas y nuestras emociones. Y yo creo que cada cristiano tiene que conocer los Salmos, porque nos ayuda a cómo manejar nuestras emociones, cómo vivir en una vida de dolor. También el libro de Salmos es un libro excelente porque ciertamente vemos consuelo en lo que el libro de Salmos nos dice sobre quién es Dios. Pero también sirve como un espejo. En el libro de Salmos vamos a leer unas cosas que cuando lo leemos vamos a decir, eso es mi vida también. Yo he experimentado eso. He sufrido eso también. Y es como Dios nos está dando permisión a sentir así. O a hacer estas preguntas también. Nos está dando esta permisión de ser honesto con Él. Entonces el Salmo hoy que vamos a estudiar es el Salmo 42. Y voy a leerlo. Al director musical, masquil de los hijos de Coré. ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Desde la tierra de Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida.
Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuál es su primera impresión, su reacción a este salmo? Es bien emocional, ¿no? Frases como esta: mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Significa que para el escritor de este salmo, esta tristeza no fue algo que de un día, pero algo continuo, una tristeza cotidiana, tan frecuente como su cena. O tal vez significa que había perdido su apetito y lo único que podía comer pues fue sus lágrimas. Una tristeza continua. Pero también dice eso este refrán: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Estas dos palabras, inquietarme y angustiar, en hebreo tienen significados interesantes. Una palabra está hablando de ser deprimido o apretado. Y el otro habla de frustración, de gemir, de algo que te frustra, y no algo muy suave, pero algo que es muy difícil. Y no solamente sufre de este tipo de tristeza, de angustia, pero a la vez tiene preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no para? ¿Por qué sigue cada día? Y esta tristeza, este sufrimiento es algo que está siguiendo y no sabe por qué. Y aún más a todo eso, no solamente es una tristeza mental o emocional, pero también es algo físico. Dice en versículo 10, mortal agonía me penetra hasta los huesos. Lo siente como físicamente. Y tal vez sabes cómo está eso de sentir deprimido o de sufrir así, en la manera en que no solamente es algo en la mente, pero es algo que penetra todo el cuerpo. Y si no podría ser aún peor, mira lo que sus enemigos están haciendo. Dicen, ¿dónde está tu Dios? Y también no tiene la oportunidad de ir a la iglesia. ¿Notaste eso? Que dijo que solía ir con la multitud. Pues, ¿qué dijo? Solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. El hombre que escribió este salmo conducía a la gente a la casa de Dios. Fue un cantante, un músico, alguien que servía en la iglesia, en el templo, en Jerusalén. Y ahora está separado de su vida de adoración, de su iglesia. Recuerdo que él dijo que pienso en ti, Dios, desde la tierra de Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte Mizar. ¿Dónde están estos lugares? ¿De qué está hablando? Pues estos lugares son en el norte de Israel. Y eso significa que está recordando, pensando en Dios de otro lugar. No está en Jerusalén, no está en su iglesia, no está en el lugar donde normalmente puede encontrar este consuelo. Y por eso añade a su tristeza que el consuelo que normalmente encuentra no puede ir. Tal vez ustedes saben cómo está. Estar separado de su vida de adoración normal.
Es bien emocional, bien duro su tristeza y su dificultad. Y creo que en él podemos mirar como un espejo. No sé si es así para ti hoy, pero podemos verlo en nuestro mundo, en nuestra nación. Tristeza, dificultad, preguntas, sufrimiento, racismo. Y preguntas, ¿por qué? Dios, ¿has olvidado a nosotros? Y una razón por qué me encanta este salmo es porque nos muestra cómo es la vida cristiana. La vida cristiana no siempre es feliz, no siempre es fácil. Pero la vida cristiana es una vida que tiene emociones, que tiene tristezas. En el medio de las tristezas, todavía somos cristianos. No hemos dejado de ser cristianos en el medio de eso. Y tal vez ustedes vieron que no solamente fue un salmo de tristeza, pero también de confianza, ¿no? Recuerda el refrán, el estribillo de la canción. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En Dios pondré mi esperanza. Y eso tal vez es como la primera cosa que podemos aprender de este salmo. Y es muy sencillo, pero cuando nos enfrentamos a la tristeza, al sufrimiento, al dolor, vamos a Dios primero. Antes de todo, vamos a Dios. Ponemos nuestra esperanza en Él. Él tenía que recordarse de eso, de decirle a sí mismo, por favor, pon su esperanza en Dios. Porque no es tan fácil. Parece muy sencillo decir, vamos a poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, pero sabemos cuando nos enfrentamos a la dificultad, a la tristeza, que no es tan fácil, que necesitamos esas palabras. Tenemos que recordar a poner nuestra confianza en Dios. Pero lo bueno es que el escritor de este salmo fue directamente a Dios. Y también otra cosa que podemos aprender es que fue honesto. Fue honesto con Dios. Habló sobre sus emociones, honestamente. No pensó que tenía que esconder algo de Dios, o que tenía que resolverlo antes de ir a Dios, o tenía que como quitar sus lágrimas y solucionar todo y entonces puedo ir a Dios cuando estoy más relajado o algo. No, en el medio del dolor, en el medio de las lágrimas, vamos a Dios primero, antes de cualquier otra cosa. Tenía sed. Había algo que le falta en su vida. Tenía sed, pero sabía a dónde ir para satisfacerlo, para saciar su sed. Sabía que el único lugar donde podía ir y encontrar eso, Dios. Eso otra vez es un buen ejemplo para nosotros, que el mundo va a decirnos que debemos buscar en otros lugares para saciar nuestra sed del Espíritu. Pero Él sabía algo que necesitamos notar también, que en Dios es el único lugar donde podemos saciar nuestra sed espiritual. Y mientras buscamos otros lugares, no vamos a encontrar la paz. Qué buen ejemplo de fe, ¿no? Y es un buen ejemplo, obviamente algo que podemos seguir, un gran ejemplo de fe. Pero si solamente es un gran ejemplo de fe, una historia de un creyente bueno, hay algo más, creo. Porque, ¿qué pasa si piensas, pues, el fe de ese escritor del Salmo es tan fuerte, pero el mío
no sé, no es tan fuerte como ese hombre. No estoy pensando en Dios todo el tiempo. Cuando me enfrento a la tristeza, al sufrimiento, eso no es mi reacción primera siempre. Y por eso es muy importante recordar que ese hombre fue salvado no por la fuerza de su fe, pero por el objeto de su fe. La fuerza de la fe es en el objeto. Puedes tener la fe más grande en el mundo, pero si no está en un Dios fuerte, un Dios verdadero, no vale nada. Pero una fe pequeña, una fe pequeña en un Dios poderoso y fiel, es una fe fuerte, porque es un Dios fuerte. Entonces, creo que para aprender bien y para tomar algo para la vida diaria, no solamente vamos a leer este salmo como un ejemplo de fe, pero que queremos estudiar cuál es el Dios en que confiaba y cuál es el Dios en que confiamos. Porque el Dios que tiene es la razón por la cual Él puede hablar así, tan honestamente. Es la razón por la cual Él puede preguntar lo que pregunta. Es por el Dios que tiene. Pues mira a sus palabras en versículo 8. Dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. ¿Recuerda lo que él dijo sobre eso de día y noche al principio del Salmo? Dijo, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Pero a la vez reconoce que el amor de Dios está con él día y noche. Aún en el medio de sus lágrimas, el amor de Dios está con él día y noche. Y no solamente está con él generalmente, pero dice, el Señor mande su amor. Como un general mandando sus soldados. Específicamente Dios mande su amor a ti. Mande su amor a ti como tú lo necesitas. Mande su amor específicamente a ti. Porque te ama. Y sabe exactamente lo que necesitas. Y no solamente durante el día, pero durante la noche cuando estamos durmiendo o tratando de dormir o estamos llorando mientras tratamos de dormir, podemos imaginar eso, que su canto me acompañe, que Dios está a su lado cuando duermes, cantando una canción de gracia. Cantando sobre ti, te amo, no voy a dejarte, voy a estar contigo siempre. Te amo, te amo, te amo. Día y noche, el amor de Dios está contigo. Y el escritor del Salmo lo sabía. Él no tenía la oportunidad de leer este versículo que tenemos en Romanos, pero estoy seguro que él estaría de acuerdo con lo que Dios dice aquí. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de nuestro Dios no es algo que merecemos. Él nos amó antes de que creemos en Él. Él nos amó antes de que hacemos cualquier cosa buena. Él nos amó en nuestra desorden, en nuestra dificultad. Él envió a su Hijo, Cristo, para morir por nuestros pecados antes de que nos dejamos de hacerlos. Su amor por nosotros no encuentra su fundación, su razón en nuestro comportamiento. Él nos ama y ama y ama otra vez. Y no depende de ti. ¿Y por qué el escritor del Salmo sabe que tiene un Dios así? Él sabe que puede ir a Dios directamente.
No tiene que resolver unas cosas o tengo que pues dejar estos pecados primero y arreglar mi vida y solucionar eso y cuando llegue a un cierto nivel puede ir a Dios con sus problemas. Pero no, puede ir en el medio del desorden, en el medio de la tristeza, puede ir a Dios, honestamente, directamente, porque sabe que Dios puede manejar sus emociones, su tristeza, su enojo, sus preguntas. Él puede manejarlo. Y doy gracias a Dios que ha puesto estas preguntas en el libro de Salmos, porque nos da la permisión de preguntar cosas así a Él. Pero tal vez piensas, pues, ¿yo puedo preguntar eso a Dios? ¿Es una falta de respeto? Preguntar a Dios, ¿me has olvidado? ¿O dónde estás? ¿O por qué eso está pasando? Y tal vez piensas, pues, un cristiano verdadero no diría algo así. Un cristiano verdadero no lucharía tanto con el pecado. Un cristiano verdadero no tendría estas preguntas que tengo o estas dificultades. Un cristiano verdadero no tendría tanta tristeza porque un cristiano verdadero pues sabe que Jesús es su Salvador, tiene esperanza y no tendría una tristeza que sigue y sigue y sigue. Pero eso es un mito. Un cristiano verdadero no es alguien que no tiene tristeza, no es alguien que no tiene dudas, es alguien que confía en Dios en el medio de eso. Un cristiano verdadero es alguien que sabe que no puede hacerlo por sí mismo, pero necesita a Dios. Como la más que creces en la fe, la más que te das cuenta cuán pequeño eres y cuánto necesitas a Dios, cuánto necesitas a Jesús. Lo más que crecemos en la fe no es lo menos que necesitamos a Dios, es lo más que reconozcamos la necesidad para nuestro Dios. Entonces, un cristiano sí puede tener tristeza, puede tener dudas y preguntas. Es parte de ser un cristiano. Y mira la manera en que pregunta lo que pregunta. Le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Tiene preguntas, pero ¿a dónde va? A su roca. Él no es la roca, sí mismo, no. Sabe que Dios es su roca. Dios tiene las respuestas y Él no lo tiene. Y sabe, pues no, yo no soy la roca. Yo tengo preguntas y cuando yo veo mi vida y miro al mundo entero, yo pienso, pues Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dejaste eso de pasar? A mí no lo entiendo. ¿Cómo es posible que puedes ser amoroso y dejar que pasa eso? Y por eso, Dios, voy a ir a ti. Porque no tengo las respuestas. No entiendo. Pero voy a ir a Él que sabe. A mi Dios, que tiene las respuestas, que sabe qué está haciendo, que tiene control. Porque en medio de ese mundo soy como alguien en el medio del mar, con las ondas y las olas de Dios, y no tengo control, pero Dios sabe que tú. Dios, yo sé que tú tienes el control, que tú sabes, y por eso voy a ir a ti con mis preguntas. Y cristianos, está bien preguntar a Dios, pero recuerda que Él es la roca y tú no lo eres. Podemos ir a Dios con nuestras preguntas, porque Él es amoroso, es como nuestro Padre. Dios se revela como un Padre. Porque quiere que sepamos que como un hijo llorando, Dios quiere que vayamos a Él
Dios nos dice, pues, mi hijo, mi hija, por favor, arréglate primero. Deja de llorar tanto y después puedes venir a mí. No, como un padre bueno, viene a abrazar a su hijo, su hija y a consolarla, amarla. Eso es el Dios que tenemos, que en el medio de la tristeza tenemos un Dios que nos ama, que no nos como mantiene a una distancia, pero un Dios que nos abraza en el medio de la tristeza. Es el Dios que tenemos, el Dios en que confiamos. Entonces, ¿qué podemos aprender de este salmo? ¿Qué podemos tomar a la vida diaria? 3 cosas, creo. Primero, un cristiano puede estar triste. Un cristiano va a sufrir. Y no tienes que estar feliz todo el tiempo para ser un cristiano. Eso no significa que no eres un cristiano bueno o que no tienes fe. Eso es parte de la vida. Puedes preguntar a Dios cuando tienes preguntas. Está bien. Dios puede manejar sus emociones. Simplemente quiere que vayas a Él. También necesitamos este refrán, este estribillo. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Necesitamos este refrán porque sabemos que en el medio de las tristezas, de la angustia, del sufrimiento, que no siempre vamos a Él primero y necesitamos recordarnos, en Dios pondré mi esperanza. Y en ese momento, no necesariamente voy a alabar a Dios en la tristeza, pero todavía lo alabaré. Yo sé que esta tristeza no dura para siempre. Yo sé que esta tristeza va a terminar, que Dios va a solucionarlo. Pero tenemos que recordarlo. En Dios pondré mi esperanza. Aunque cuando no entendemos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Pero en Dios pondré mi esperanza. Y si nosotros podríamos recordar eso cada día, qué bendición sería. Que en Dios es donde podemos encontrar nuestra esperanza. La última cosa de los primeros versículos del Salmo. Tenemos sed en ese mundo. Es un ejemplo, ¿no? Tenemos sed en ese mundo para muchas cosas. Para amor que dura. Para una relación que no se quebranta tanto. Para valor en los ojos de otros que no cambia con cada día. Tenemos sed de lo que está en el alma, del dolor o de algo con su fe o con su familia o con sus relaciones. Tenemos sed. Y no vamos a saciarlo hasta que buscamos en Dios. Hay muchas soluciones en ese mundo a problemas y hoy en día, especialmente ahora, el mundo está ofreciendo sus soluciones, ¿no? Cada persona piensa, pues esta es la solución para el virus, esta es la solución para el racismo, pero la solución a toda esta maldad, el sufrimiento, es Dios. El único lugar donde podemos encontrarlo. Entonces, cuando tenemos sed, ¿a dónde vamos? A Dios. Ponemos nuestra esperanza en Él. Vamos a Dios en oración. Dios Padre, gracias por su amor. Tienes tanto amor, tanto más que podemos reconocer o entender. Ayúdanos a ir a ti
en momentos de angustia y tristeza. Este mundo quiere esperanza. Este mundo está sufriendo y Dios, pedimos que nos uses para dar su amor, su consuelo a este mundo. Que podríamos ayudar a los a nuestro alrededor a ir a ti en su tristeza. Dios, también ayúdanos a recordarte, porque sabemos que la siguiente vez que nos enfrentamos a la dificultad y al sufrimiento, que no siempre vamos a ir a ti. Somos débiles. Ayúdanos a recordarte. Pedimos que pongas otras personas en nuestras vidas que va a ayudarnos, que va a dirigirnos a ti. Y por favor, úsenos para dirigir a otros a ti en sus momentos de sufrimiento y de tristeza. Sobre todo, Dios, pedimos que estés con nosotros, que su amor siempre nos acompañe. Pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.